Io non sono un mago, non sono un veggente e non sono un santone. Io sono un amico dell'uomo. Ce lo hai già detto molte volte, ma insieme a te, Giovanni, Giovanni. insieme a te, la tua è una missione cosmica, va bene? Insieme a te, in missione sulla Terra, è venuto qualcun altro? Sì, molti. E verranno istruiti per sviluppare l'entità spirituale priva di ogni vizio negativo. Nei tuoi messaggi, Eugenio, si parla molto dell'amore e della giustizia e l'amore che tu hai manifestato all'umanità. Di giustizia? Sì. Non c'è amore senza giustizia. Non c'è amore senza giustizia. Chi parla di amore prima deve parlare di giustizia, altrimenti è cornuto. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa aquí en la Matrix del Misterio. Como verán, estamos nuevamente con los amigos Antonio Pastor y María Ginet en directo desde España, dando inicio a un programa más del ciclo de mensajes de Eugenio Siragusa. ¿Cómo están? Hola, pues perfectamente, con mucho calor, pero con muchos ánimos para seguir hablando de estos temas tan importantes que pueden ayudar a la gente a vivir un poco más en paz. Y les recordamos a todos los que lleguen a este video que tenemos toda la biografía relatada por los amigos aquí presentes en el otro canal, en la Matriz del Misterio, en momentos del hackeo de este canal, que hicimos toda la seguidilla de la biografía para quienes quieran saber un poco más acerca de quién era Eugenio. Y aquí en este canal tenemos en el listado cada una de las entrevistas que hemos hecho junto a Antonio y María, hablando ya directamente del mensaje. Así que bueno, es tanta la información, la verdad, que dejó Eugenio Siragusa, que cada uno de estos capítulos considero infinitamente importante y les recomiendo a todos que los vean. Vamos allá a dar inicio a este programa. Ya hemos visto cómo desde el Pentágono, por ejemplo, nos dicen que se tratan de una amenaza. Hay algunas corrientes de misterio que afirman que los contactos no serían con extraterrestres, sino directamente con seres demoníacos. Cada uno tiene su propia versión, su propia teoría acerca del origen y acerca de cuál sería el propósito de ellos en la Tierra, si se trata de un propósito positivo o negativo para la humanidad. Así que vamos a ver aquí con los amigos presentes qué era lo que decía en su momento Eugenio Siragusa acerca de este tema. Bueno, yo te pediría permiso porque queríamos hacer dos puntualizaciones muy importantes, porque a veces salen links relacionados con Eugenio Siragusa que precisamente llevan a canales en los cuales Eugenio Siragusa se desligó completamente de estos personajes. Que sepan que no tienen nada que ver con Eugenio Siragusa, porque muchos de estos enlaces llevan a sitios, por ejemplo, de los hermanos Bon Giovanni,
que no tienen nada que ver y que Eugenio ya desde el año 2003 se separó definitivamente de ellos y dijo que no quería saber nada. Que la gente sepa que nosotros dos, como nosotros hay muchos más, afortunadamente, hacemos esto altruistamente, o sea, no tenemos ningún pago a cambio ni ningún tipo de intercambio de cosas. Io mi dissocio completamente perché io appartengo alla giustizia, non appartengo all'amore. Va bene? Va bene? Sì. Quindi tu mi devi fare la cortesia, quando parli e fai qualche cosa, non parlare mai del padre spirituale Siracusa Eugenio. Non parlare mai del padre spirituale Siracusa Eugenio. Mai. In nessuna circostanza. Per chiarire, Giorgio. Sí, no solamente quería que hablemos acerca de los seres cósmicos, en su proceder y en su intención, sino también acerca del concepto general del bien y del mal, ¿no? Porque también hay mucha confusión alrededor de eso, desde algunas corrientes, bueno, algunas corrientes religiosas y también hay algunas corrientes más místicas, tipo New Age, donde directamente consideran que el mal no existe, por ejemplo. Todo este conocimiento y bueno, a ver qué se puede compartir con la gente como para iniciar, digamos, una nueva mirada, una nueva visión acerca de toda esta temática. Bueno, la realidad es muy simple, ¿no? El problema que hay siempre que se encuentra es en las definiciones que el hombre, nosotros, hemos dado a una parte que llamamos bien y a otra parte que llamamos mal. En realidad existe solo una energía en todo el cosmos, que en diferentes circunstancias opera de un modo aparentemente opuesto, pero que no es así. Vibraciones, dos aspectos de una misma energía que parecen opuestos, pero no es así, son complementarios. De ahí el problema de que el hombre ha llamado bien a una cosa y mal a otra. Eugenio decía que Poimandres le decía: el bien y el mal en realidad no existen. Lo que existe es la toma de conciencia de lo que resulta positivo y de aquello que resulta negativo. En todo esto entra el discernimiento individual de cada ser, de cada alma. Por lo tanto, es importante entender que en el cosmos, visto en el cosmos, ¿no? Por ejemplo, la desaparición de una estrella puede parecer una cosa caótica, pero en realidad obedece a una economía creativa del cosmos. ¿Por qué? Porque quizás tendría que sufrir esa parte de la galaxia, esa parte del universo, una modificación, y era necesario hacerla así. En cualquier caso, en el cosmos nada se destruye, sino que todo se transforma. Il male si è creato se stesso? Si è creato il male se stesso? Il male si è creato da se stesso? No, il male è stato creato perché l'uomo ha disubbidito alle leggi. Cioè le leggi che aveva dato questo creatore all'uomo erano esenti dal male. Ma l'uomo ha sviluppato prima l'ego inferiore, che è proprio l'egoismo, e tutto il male viene dall'egoismo. Egoismo per dire io, il possesso, il voler avere il di più di quello che ha, ti porta ad essere malefico, cioè
La disubbidienza non è consistito nel fatto che la pera, la mela, queste cose facciamo per la paura. È un simbolismo. Cioè tu hai mangiato un frutto che non potevi mangiare, cioè una conoscenza che non dovevi sperimentare, era la conoscenza del male. Il male non lo dovevi tu accettare, perché avevi la tua identità divina, cioè la conoscenza era già in te. L'uomo ha perduto la conoscenza quando ha sperimentato un sistema diverso per la conoscenza, ma lo ha scelto lui, ma non era questo il sentiero che doveva scegliere, il sentiero era penale, il sentiero era quello che era stato dato dal suo creatore. Per quello per esempio i platoniani sono molto più avanti di noi, sempre terza dimensione. Certo, perché non hanno sperimentato i valori negativi, li hanno conosciuti, ma non li hanno messi in pratica. In sostanza c'è sempre quelle concetto. Se hai conosciuto male, non puoi non amare, se continui a odiare sei diabolico. Quindi la guerra in altri conosciamo le cose che tu conosci, rifarle è diabolico. Questo è il male. Non è il male la sperimentazione. La sperimentazione è fine, è un bene. Vabbè. Ma quando questa sperimentazione, il male diventa fine a se stesso, si continua a perseverare nell'errore, è chiaro che non è, il fine non è un bene, il fine è sempre il male, è questo, il male vero. ¿De dónde sale esta fuerza? Dalla perversità umana, Dalla perversidad humana, dalla disubbidienza alle leggi del creatore. la desobediencia a las leyes del Creador. Da questo viene, dall'irresponsabilità, dal demonio che cresce in noi, dalla cattiveria che alimentiamo, che facciamo fermentare, dall'odio, dal disamore, dalla malvagità. Da questo viene. Las guerras realmente son el efecto de la práctica del mal. Sí. O sea, yo conozco el mal, pero puedo decidir en no practicarlo. Pero si yo decido practicar el mal, entonces llega, digamos, lo diabólico, lo maquiavélico, lo verdaderamente degradado. Las guerras corresponden a este tipo de degeneraciones. Porque hay una perseverancia en el error. Eugenio decía, errar, ¿no? Sí. Errar es humano, perseverar en el error es diabólico. Entonces, la perseverancia es lo que crea luego el mal, el diabólico, ¿no? O sea, quiero decir que comparar las guerras con esta doble, digamos, doble aspecto de una energía única cósmica, compararlo con las guerras es, ¿cómo decir? No es comparable, porque en la economía creativa del cosmos existe unas reglas que lo que hacen es conservar el cosmos. Claro. Por ejemplo, si a mí se me gangrena un dedo, ¿yo qué hago para evitar perder toda la mano? ¿Qué hago? Me quito el dedo. Claro. Parece ser que es una cosa negativa, pero no lo es. ¿Por qué? Porque he salvado todo el resto de mi cosmos. Esas son las fuerzas que actúan en el cosmos. Las fuerzas que actúan sobre la Tierra tienen un aspecto diferente. ¿Por qué? Porque son fuerzas que condicionan al hombre para llevarlos al polo negativo. El hombre puede decidir, claro, sí al mal o no al mal. Si dicen sí, es una elección suya. Si dicen no, también es una elección suya. Pero en las guerras, todo lo que negativo ocurre sobre el planeta es un plan tan sencillo que se puede explicar de una manera muy sencilla. Todo el mal que el hombre está generando
no es creado por la pasividad de Dios, es creado por la paciencia enorme de Dios, porque Dios sabe que antes o después esos seres negativos, que son los hombres, se darán cuenta y volverán al camino recto del bien, porque el fin, el objetivo, es siempre el bien. La apariencia del mal y el bien llevan solo a una vía de conexión, y es la de tomar conciencia de nuestra verdadera identidad, que es una entidad buena, aunque ahora estemos cegados e ignorantes de nuestra naturaleza. Poi Mantres ti ascolta, figliolo, ed illustra la tua domanda affinché gli uomini sappiano. Poi Mandres te escucha, hijo, e ilustra tu pregunta para que los hombres puedan saber. Il bene ed il male El bien e el mal convivono con l'uomo conviven con el hombre a causa della sua originaria disubbidienza alle leggi del Creatore. a causa de la sua original desobediencia a las leyes del Creador. È libertà dell'uomo Es libertad del hombre far lievitare nel proprio spirito hacer levitar en el propio espíritu il valore positivo o quello negativo. el valor positivo o el valor negativo. Dio o Satana, Dios o il Satanás. bene o il male. El bien o el mal. L'uomo possiede in sé El hombre posee en sí mismo la luce e le tenebre, la luz y las tinieblas, la preghiera e la bestemmia, la pelea y la bestemia, l'amore e l'odio. el amor y el odio. L'uomo è Dio quando ama El hombre es Dios cuando ama, e Satana quando odia es Satanás cuando odia, e dispensa dolori y cuando da dolores e quant'altro ferisce e adombra la luce interiore. y todo aquello que hiere alumbra la luz interior. Il bene non può non essere Dio El bien no puede no ser Dios e il male non può non essere Satana. y el mal no puede no ser Satanás. Quando questo diviene fine a se stesso, Cuando esto deviene una fine a sí mismo, l'uomo è potenzialmente, sin dalla sua nascita, el hombre es potencialmente desde su nacimiento in acqua e spirito, en agua, en espíritu, metà angelo la mitad e ángel metà bene. y la mitad demonio. Se egli crescendo Y él creciendo ed imparando y aprendiendo fa sua la legge evolutiva hace suya la ley evolutiva del Creatore, del Creador, riuscendo ad essere llegando a ser a sua immagine e somiglianza, a su imagen y semejanza, non può no puede non divenire figlio di Dio no devenir un hijo de Dios e godere della sua eccelsa visione, y gozar de su excelsa visión. altrimenti Si no es así, non può non divenire figlio delle tenebre, no puede no devenir hijo de las tinieblas, servitore del male servidor del mal e privo della conoscenza della luce creata. y privado del conocimiento de la luz creante. Ignorando la verità, Ignorando la verdad, non riuscirà ad essere libero, no llegará nunca a ser libre, né potrà evitare la crescita di Satana in lui. ni podrá evitar el crecimiento de Satanás en sí mismo. Se l'uomo alimenta il male Si el hombre alimenta el mal, e lo nutre lo nutre di quanto ha bisogno de todo lo que necesita per pascere e crescere, para comer, alimentarse, para crecer, producendo odio, produciendo odio, dolor, sofferenza, sufrimiento, sete di sangue, sed y sangre, non potrà mai sperare che in lui muoia el hombre no podrá nunca esperar que en él muera la forza dominante demoniaca, la fuerza dominante demoníaca. l'anticristo. El anticristo È nell'uomo es en el hombre e lo è sino a quanto y lo hará hasta sarà contro la immutabile legge di giustizia. el anticristo es en el hombre y lo es hasta que
el hombre estará contra la inmutable ley de justicia, di pace, de paz, di amore de amor e di fratellanza y de fraternidad sancita nel patto tra l'uomo e Dio. que figura en el pacto hecho entre el hombre y Dios. L'uomo che non fortifica El hombre que no fortalece il proprio spirito el propio espíritu, e il proprio cuore el propio corazón, con saggezza e sapienza, con conocimiento y sabiduría, ubbidendo alle leggi universali, obedeciendo a las leyes universales, non potrà aspirare ad essere figlio di Dio. no podrá aspirar a ser un hijo de Dios. Come tu ben sai, figliuolo, Como tú bien sabes, il hijo, male el mal è il complemento del bene, es el complemento del bien, le tenebre las il tinieblas, complemento della luce, el complemento de la luz, l'odio il complemento dell'amore. el odio, el complemento del amor. Attraverso questa dualità A través de esta dualidad è possibile trarre conoscenza, es posible coger conocimiento, coscienza, conciencia, evoluzione. evolución, E questo quando il male non diviene fino a se stesso. y esto solamente cuando el mal no deviene una fine a sí mismo. Grandes avatar que han marcado la cultura espiritual de los seres humanos. Las religiones, por desgracia, las han creado los hombres y las han vestido y decorado a gusto suyo. Porque si ahora les interesaba mostrar a un Dios misericordioso, lo hacían. Y si luego les venía mejor un Dios castigador, también. Por lo tanto, hay que diferenciar la verdad de lo que no es verdad. Por lo tanto, estas historias entran en el folclore de las religiones y no dan una imagen real de lo que es en realidad Dios. O sea, los dioses que han creado los hombres, el Dios que se han creado los hombres, no tienen nada que ver con este ser patronímico del espíritu. No tiene nada que ver. Eugenio decía, si supiesen los hombres quién es realmente Dios, se les pondrían los cabellos blancos al instante y caerían al suelo muertos de terror. Pero no de terror de miedo, no de terror de miedo, sino de entender la potencia que Dios tiene y puede desarrollar. No en el sentido de temor, sino en el sentido de ver lo que realmente representa este gran desconocido que los hombres han pintado a su gusto. Dios, si supiéramos quién es una cosa maravillosa. Es una cosa, no se puede describir porque es tal su belleza, tal su simplicidad, tan sencilla su ley, que lo único que este ser que nosotros llamamos Dios, el único anhelo de él sería vernos a todos salvados, en armonía, en fraternidad, en paz, en amor universal. Él lo que querría es esto, pero los hombres han hecho un Dios muy diferente. Tú figúrate, si las religiones bendicen las guerras, Dios existe, Dios solo es uno, es un ser que ha recibido el título de ser Dios. María me ha pasado ahora mismo un mensaje porque se ha acordado de que había un mensaje de Eugenio del año 73 en el que, lo voy a leer, es fantástico. Dice así: ¿os habéis preguntado al menos una vez en vuestra vida quién es Dios y si es posible realmente conocerlo? Yo os digo, en verdad, es posible saber quién es Dios. Es posible conocerlo, poseerlo y ser por él poseídos. Dios, en su veraz naturaleza,
Es simple y puro como un niñito, amante de jugar y amar así como un niño ama y juega con sus juguetes. No busquéis conocer a Dios como siempre lo habéis creído, porque así no existe. Él es la luz de amor, de justicia y de armonía que compenetra el todo, porque el todo es Él mismo, que en potencia posee tales virtudes. Si un ser Dios es consciente, ese ser puede hablar de Dios en primera persona, porque es Dios siempre que se expresa en Él. Si un ser Dios es consciente, ese ser puede hablar de Dios en primera persona, porque es Dios siempre que se expresa en Él. En tal caso, el ser es consciente en Dios y lo posee, y Dios posee el ser. Dios es la suprema inteligencia del creado, y es también el creado mismo en cada suya manifestación. Dios tiene el derecho inderogable de poseer lo que quiere, porque le pertenece, porque es parte de sí mismo. Ninguna cosa creada puede jamás decir de no ser luz de su luz, carne de su carne. Ninguno podrá nunca decir esto jamás. Sois vosotros, si lo queréis, en conocerlo como Él es, y sois siempre vosotros en ignorar su verdadera naturaleza y de conocerlo como Él realmente no es. Sois vosotros en hacer lo bueno, sois vosotros en hacer lo no bueno. Su naturaleza es aquella de ser bueno, amoroso, justo, caritativo y dulce como un niño. Sois vosotros que educáis a Dios en vosotros. Sois vosotros que podéis, si solo lo queréis, poseerlo como Él es para vuestra felicidad. Eugenio Siragusa, 24/6/1973. Il male è utile per conoscere il bene. E il male es útil para conocer el bien. Ma quando tu hai conosciuto che cos'è l'amore, Pero cuando tú has conocido qué cosa es el amor, non puoi più odiare. no puedes ya O odiar. quando hai conosciuto che cos'è l'odio, Cuando tú has conocido el odio, non no puoi non amare. puedes no amar. Oh, hermoso, hermoso. Sí, Ahora, y bueno, las definiciones, yo sé que mucha gente que va a ver este video se va a hacer estas preguntas, ¿no? Te va a decir, bueno, pero si entonces todos los seres son positivos, ¿cómo se explica entonces toda esta cuestión de que ocurría en América? Bueno, todo esto seguramente lo van a dejar en los comentarios, se lo van a preguntar lo que ocurrió en América con los sacrificios. Bueno, en todo el mundo se han hecho sacrificios humanos en honor a los dioses, ¿no? claro, en ¿Cómo se explica? las religiones son eso, Claro, pero no ajá, las ha creado Dios. Dios ha dicho claro, lo siempre, mismo en la Biblia, ¿no? Dios, La Biblia, claro, cómo se habla de por que supuesto, pero Yahvé pedía sangre, que pedía uno de, matanzas, que pedía... uno de los axiomas fundamentales de este ser tan desconocido que llamamos Dios, uno de los axiomas fundamentales es que siempre ha dicho, todos sois hermanos y hermanas. Viváis donde viváis, nazcáis donde nazcáis. Para Dios no existen religiones. El problema es que las religiones han degenerado como ha pasado con muchas otras civilizaciones pasadas. Claro, sí, las religiones. Pero bueno, en el caso de la Biblia, por ejemplo, ¿qué decía Eugenio? Que todo ese texto bíblico, sobre todo yo me refiero más bien al Antiguo Testamento,
que todo lo que decía la Biblia, que era invención humana también, es decir, que no era lo que decían estos seres. Ha habido en la Biblia, como en otros libros sagrados, pero ha habido una frondosa manipulación, un acondicionamiento según los que han creado este libro, porque la Biblia está hecha de muchos libros que el Vaticano escogió y los juntó todos en un libro que nosotros llamamos Biblia. Pero hay muchos otros textos que son definidos apócrifos, que son tan fiables o incluso más que los que se han recogido en esta Biblia. En relación a lo del Antiguo Testamento, vemos cómo es un Dios no violento, no agresivo, un Dios justo, un Dios que elige un pueblo y lo defiende, un Dios que desea el bien no solo para su pueblo, sino para todos aquellos enemigos que le salieron alrededor, pero quería a un pueblo y lo defendía. Cuando el pueblo, en aquel tiempo lejano de los hebreos, fueron rescatados del faraón, la potencia, por llamarlo así, de Dios que se manifestó en un extraño cuerpo alargado que de día, según las crónicas cuenta del Éxodo, iba en forma de nube, no se veía lo que había dentro de esa nube, pero que de noche iba en columna de fuego. Algo tenía que haber ahí dentro que estaba cumpliendo las directivas divinas. No es que Dios bajó y se hizo una columna de fuego a sí mismo, no. Tiene instrumentos que lo sirven. Y esos instrumentos son los que hoy en día son mal llamados extraterrestres o, como en algunos casos, alienígenas. Sí. Embargo, ¿Y esos no serían ángeles caídos? Digamos, seres como Yahvé, por ejemplo. Esa historia no tiene nada que ver con esto. Sería mezclar, digamos, las patatas con las cebollas. No tiene nada que ver. Esa es otra historia que ocurrió al inicio de la creación del hombre. La Biblia è stata manipolata. Porque la Biblia ha sido muy manipulada. Eugenio lo dijo siempre a los cosas. Io potevo andare nell'Iran quando c'era Khomeini. Antes de que muriera Khomeini, yo podía ir en Iran. Avrebbero fatto ministro. Me hubieran hecho ministro. Perché potevo fare porque yo hubiera podido Biblia. escribir los versetos satánicos de la Biblia, todas las cosas que hay dentro. No morirán. Quando dice se non odierai tuo padre. Por ejemplo dice, si tú no odiarás a tu padre, se non odierai tua madre, si no odiarás a tu madre, se non odierai tuo fratello, si no odiarás a tus hermanos, no me podrás seguir. Non ha detto odiare. Él no dijo odiar. Ha dicho despejarse, o sea, despegarse, alejarse, no estar pegados a nivel afectivo. Poi despegarse. Poi un altro versetto satanico. Otro verso satánico. Occhio per occhio. Ojo per ojo. Dente per dente. Chi di spada ferisce, di spada ferisce. È un versetto satánico questo. Eso es también un verso satánico. No, y por ejemplo la tragedia de los inocentes cuando mataron a todos los niños porque juzgaban a Jesús. Hay un montón de cosas que hay que comprenderlas. Sono molte cose manipolate. Ma è uscito e ancora i suoi agenti sono. Y aún sus agentes son los economistas y políticos.
Los políticos, los científicos e los religiosos. Questi sono le loro... Pero Esos son los que- mass media. Ah, en los medios de información. bueno, sí, claro. Que Dios es omnipotente y tiene sus instrumentos, sus servidores, que han sido llamados extraterrestres o alienígenas, etc. En realidad no son eso, son mensajeros de la voluntad divina, son ángeles Claro. de su voluntad. Sí. ¿Y por qué Dios elegiría un pueblo y mandaría matar a los demás? Digamos, no es mandar matar a los demás, porque siempre hay, antes de una catástrofe, hay una advertencia por parte de Dios, siempre, Como ha pasado con Lot. como ha pasado con Lot, cuando se destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Qué quiero decir? El hombre somos tan viles, tan miserables, que pensamos en un Dios vengativo. No es así. Dios siempre advierte antes, mirad, no comportaros de esta manera porque si no me veré obligado a reprenderos. El hombre continúa comportándose de la manera que no debe. ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Darle palmaditas en la espalda o caricias a los hombres que no obedecemos? No, es un Dios justo. Y precisamente en esa justicia que no se quiere comprender reside el amor más puro que podamos comprender, porque es el amor que conserva todo en equilibrio. En esa justicia se evita la perseverancia en el mal. Sodoma y Gomorra fueron destruidas, no por venganza de Dios, fueron advertidos, corregiros porque si no os vendrá un castigo muy grande. ¿Qué sucedió? Pues que, como la mujer de Lot, se convirtieron en sal. Job fue enviado a los ninivitas, darles el mismo mensaje, porque estaban degenerando, como los de Sodoma y Gomorra. Job se sintió absolutamente apabullado. Dice, ¿cómo voy a hacer yo esto? Yo solo. Es imposible. O sea, no puedo hacerlo. Y pretendió huir en un barco por el mar. Cuando los del barco se dieron cuenta del personaje que estaban llevando a bordo, lo lanzaron al mar porque no querían problemas. Y resulta que una ballena misteriosa lo engulló y lo llevó a la playa para que realizara su misión. ¿Esa ballena qué era? O sea, seamos realistas. ¿No? Son cuentos que se contaban, se decían de una manera porque no tenían otro medio de explicarlo. Eso era una astronave que los llevó allí y le dieron la advertencia. Job, no desobedezcas, ve a los ninivitas, dales el mensaje que te hemos dado y que tomen su decisión. Y resulta que los ninivitas se redimieron, cambiaron de actitud y Dios no los castigó. Volvemos al principio de la cuestión. No es un Dios vengativo, es un Dios justo, un Dios amoroso que defiende a los suyos, a los que lo aman, a los que respetan sus leyes. Porque si nos han dado unos mandamientos, unas leyes, es para cumplirlas. No es un Dios agresivo, es un Dios benévolo, pero a veces tiene que ser drástico con aquellos que perseveran en el mal. Estamos en plena batalla de Armagedón. Las fuerzas del bien buscan adeptos, como dice Eugenio, y las fuerzas del mal buscan adeptos también. Sí, eso es cierto. Lo he visto que lo han dicho incluso políticos. He visto gente que nada que ver estos temas ha estado diciendo exactamente eso.
que se están viviendo en estos momentos una lucha que es espiritual, a todo nivel, así que evidentemente se están dando cuenta de eso. Ahora, todo esto que nos has estado contando, Antonio, todo esto lo vio Eugenio, lo analizó, él hablaba de la Biblia, de esas historias, ¿no? Sí, de hecho, él cuenta que, no recuerdo ahora qué país árabe, un país árabe le propuso hacerlo ministro si él escribía los versos satánicos de la Biblia. ¿Eh? Es cierto. Oh, ¿y por qué? Porque Eugenio mismo lo ha dicho muchas veces, que hay versículos manipulados maliciosamente. Por ejemplo, uno, A ver. Jesús, cuando le dice a ese que quería seguirlo, porque tenía que enterrar a su padre, ¿no? Dice, si no odiarás a tu padre y a tu madre, no podrás seguirme. ¿Cómo se entiende que Jesucristo hable de odio? No, Claro, no se refería, o sea, ha sido traducido así por interés, pero en realidad es lo que quería decir, es si tú te sientes apegado o si tú no te desligas, te desapegas de tu familia, de tu padre, de tu madre, te resultará difícil seguirme. claro, es más lógico. Y como estos, hay otros versículos también conflictivos en los cuales uno, cuando los lee, chirría, ¿no? Chirría porque no, digamos, encaja en la filosofía real Claro. de lo que Cristo Sí. transmitió. Y Eugenio decía algo acerca de la sangre, perdón que sea tan reiterativa, pero a mí siempre me llama mucho la atención cómo en la Biblia, por ejemplo, se pedía tantas cantidades de becerros y armarles para hacer el No, sacrificio, bla, bla, bla. no, A lo que ver, Eugenio comentaba de la sangre no tiene nada que ver con esto de los becerros y tal. Eugenio decía que la sangre es donde está la fuerza vitalizante del hombre. Por eso es tan importante, digamos, la sangre. Pero no habló de este tipo de sacrificios que eran casi siempre una mistificación, ¿no? Del reconocimiento de la divinidad, ¿no? claro. Claro, porque uno ve tantos sacrificios, ¿no? Que se han hecho en el pasado y siempre el tema de la sangre, el tema de la sangre. Comunicación PES Solex. El fluido vital se encuentra en la sangre. Si vuestra ciencia médica estudiase la sangre con más entusiasmo y con un amor verdadero, se apercibiría que es precisamente en este preciso elemento indispensable en donde se encuentra la fuerza que equilibra todos los órganos del cuerpo humano. La aparición de las enfermedades mentales, como el cáncer, la leucemia y muchas otras que existen en un estado latente, es debido principalmente a causas exteriores que, produciendo un desequilibrio, modifican la sangre y alteran sus fuerzas de fluidez vitales. Si un grupo de células de cualquier órgano del cuerpo está sometido a vibraciones anormales, estas últimas modifican sus necesidades funcionales. Este grupo sufre entonces una degeneración que se comunica a otros grupos de células, permitiendo así la aparición de la enfermedad. Las causas que producen efectos mortales son numerosas. Entre ellas solo citaremos las más importantes: el humo de tabaco, las drogas como morfina, cocaína y otros similares, el abuso del alcohol, el smog en general y en particular el gas de escape de los coches, la sal marina proveniente de agua contaminada y, para terminar, los productos químicos tóxicos que son empleados en gran cantidad para la conservación y producción de productos alimenticios. El cáncer, la leucemia,
Los tumores y otras muchas enfermedades que afligen vuestra existencia son debidas a estos terribles portadores, vehículos, que actúan con violencia sobre el fluido vital que se encuentra en la sangre. El cáncer no es de naturaleza microbiana, tampoco lo son todos los otros males que os matan. Vuestro cuerpo es un oasis que alberga a miles de millones de microorganismos que no os ocasionarían ninguna preocupación, mientras vosotros no les deis la ocasión. Vuestras células son habitáculos de estos microorganismos que toman la savia necesaria a su vida y a su acción, permitiendo así el funcionamiento eficaz y armonioso de todo el conjunto corporal. La sangre es el conductor perfecto de las cualidades vitales para la vida de los órganos. Permite a cada célula tener su parte indispensable del fluido energético para poder vivir y dar la vida. Pero cuando la sangre está obligada a transportar en la complejidad del organismo un fluido vital continuamente alterado por elementos desequilibrantes o que suprimen simplemente el equilibrio, entonces se produce una indisposición y una reacción de las células y de los microorganismos tocados por la falta de la fuerza energética, que es indispensable para una evolución sana. Esta carencia predispone la colonia microbiana a una expansión hipertrófica y desordenada. Ella implanta en las células los elementos de la degeneración. La sangre hace todo lo que puede para permitiros una existencia sana, pero si este admirable elemento de la vida no es objeto de vuestros atentos cuidados, y si no es escrupulosamente alimentado como debe serlo, las enfermedades que os afligen seguirán siendo inevitables. Meditar sobre lo que pasa en vuestros cielos. Reflexionar en lo que el Cristo ha impreso en el corazón de todos los hombres y encontraréis, ciertamente, la antorcha de la verdad eterna, la gloria del Verbo del Dios viviente, el santo Evangelio iluminado por una nueva fe universal para la salvación del género humano. Vosotros encontraréis la redención del hombre, el principio de una nueva era, la realización de un concepto de Dios. Buscad, hermanos, y meditar sobre el bien fundado de los hechos que fueron escritos y que debían de producirse, y nosotros estamos seguros de que todas las verdades aparecerán a vuestra lógica, en perfecta concordia con las enseñanzas dejadas sobre la tierra por Jesucristo y sus profetas. Hombres y mujeres de toda la tierra, haced de forma que la sangre del Hijo de Dios y de los mejores hombres pueda, al fin, ser suficiente para poner final al triste y nefasto capítulo de la destrucción y del dolor. Haced de forma que esta sangre pueda germinar para siempre sobre este planeta afligido y atormentado la justicia, la paz, el amor, la fraternidad y la gloria del Cristo y del Padre Eterno. A todos vosotros, hermanos de la tierra, va nuestro amor y la paz de Dios. Del cielo a la tierra, Eugenio Siragusa, Valverde, 20 de enero de 1974. Incluso saliendo un poco de los sacrificios,
que me parece terrible, como también está el tema de la sangre azul, por ejemplo, cómo habría existido algún tipo de legado que vendría por la sangre de los reyes, y siempre está el tema de la sangre presente, ¿no? Son Cómo siempre, cuidaban la sangre los pueblos de no mezclarse, de que la son sangre... siempre, son siempre mistificaciones, son siempre como crear diferencias, choques entre las personas, ¿no? Para crear la Claro. diferencia entre los dominadores y los dominados, ¿no? Se hablaba de lo de la sangre azul. Yo no he visto todavía sangre azul. Claro, claro, es para generar una matriz diferente para los que Que gobernaban, la digamos, sangre, que la sangre es o las importante, clases altas. sí, Sí, que la sangre es importante en todo ser humano, es, Crear en distinción. fin, es evidente, ¿no? digo, Crear distinción, sí. Y ahora, o sea, y claro, entonces es absurdo buscar más explicaciones. En la sangre es el fluido vital del hombre, donde reside toda la potencia y donde se canaliza toda la energía viviente que procede del sol. Los órganos, todo. Exacto. Es el y vivificador además de nuestro es lo que micro... nos distingue, claro. No hay dos sangres iguales, yo creo, ¿no? No hay dos ADN exactos, No, no exacto. existe. Los ADNs no existen o sea, no hay ADNs iguales. Igual que no hay Claro, huellas digitales. Las huellas digitales exacto, son únicas. exacto, sí, sí, sí. Sí, sí, claro, se entiende desde ese lugar. A mí me llama siempre la atención, ¿no? Cómo estos seres pedían sangre, pedían sangre. Entonces, si Ah, no eran los seres perdona, superiores pero los que hacían este pedido, ¿quiénes eran? ¿Quiénes vamos a ver. pedían? Entonces, ¿Quién puede imaginar a un ángel del Señor pidiendo sangre? claro, por eso. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban allí? ¿Quién manipulaba las religiones? ¿Quién ha creado las religiones? ¿Quiénes son los Nombre. obispos, cardenales, papas y sacerdotes de las religiones? ¿Quiénes dominan las almas a través del miedo y de los sacrificios? Por favor. Pero eso no viene de la divinidad. Eso viene de la miseria humana, de la maldad del hombre. ¿Quién puede imaginar pedir un sacrificio? Mira, incluso con Abraham, Dios fue misericordioso. Resulta, Abraham se encontró, como viene escrito en la Biblia, vio pasar a los seres dioses, a los ángeles, y dijo, pasáis por aquí y no me visitáis, yo que soy vuestro siervo. Y entonces pararon, se posaron cerca del monte Mambré, del huerto de Mambré, y le hicieron una visita. Abraham preparó cordero, vitello asado, preparó leche fresca, preparó también unas, ¿cómo se llaman?, palanganas para lavarse los pies antes de comer, y estuvo con ellos hablando. Él dice, me encontré con Dios, Señor Dios. En un momento de esto, entraron en la tienda y Dios le anunció el nacimiento de su hijo. A todo esto, la mujer que estaba afuera se reía porque no se lo podía creer. Era anciana y era estéril. Y Dios le dijo, por tu incredulidad tendrás que pagar por esta ofensa. No obstante, tuvo ese hijo. Creo que sí. Yo no domino mucho los nombres, pero bueno, tuvo el hijo. Bueno, cuando se hizo mayor de edad, Dios, para poner a prueba la entrega y la fidelidad de Abraham, le dijo, sacrifica a tu hijo. Sí, me acuerdo. Lo llevó al monte, hizo un altar, y cuando estaba a punto de sacrificarlo, un ángel del Señor
le dijo: detén tu mano, porque Dios te ha perdonado. Precisamente por no creer en aquello que le dijo, porque en realidad era Dios el que lo visitó. El instrumento podría parecer humano, pero era Dios que estaba compenetrando a ese ser. Por lo tanto, volvemos casi al principio del programa. No conocemos a Dios. No queremos conocerlo. El problema es conocerlo realmente como Él quiere ser conocido, no como nos han enseñado los demás. Cristo dijo: el templo de mi Padre está dentro de vosotros. ¿Dónde lo buscamos? ¿Dónde lo tenemos que buscar? Claro, en uno mismo. No ir a buscar los templos afuera, Hay que a la calle, buscarlo en digamos. uno mismo, escarbar con uñas y dientes dentro de nuestra esencia para entender realmente lo que contenemos y no nos damos cuenta. Bueno, entonces, para toda la gente que tenía esa pregunta, que quería saber, no hay que tener miedo a los contactos extraterrestres, entonces, porque todos Bueno, los seres serían positivos. estamos en un argumento muy complicado porque precisamente en esta época salen contactados por todos sitios. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Hay entidades procedentes de los mundos astrales bajos, o sea, el infierno, ¿vale?, que pueden inducir y pueden condicionar las mentes de las personas. Agatha è ritenuto l'inferno perché tutte le anime perverse che vivono la morte seconda vanno in questo luogo chiamato Agatha, che è uno stato primitivo perché sono gente perversa, hanno una grinta animalesca, vivono con degli animali che sono anche loro aggressivi, Ma è un luogo che è sulla terra? È un luogo che è sulla terra. E sono quelli che condizionano negativamente. Quello che parlava ieri sera con la signora, scusa, Scusate, ma io mi sto sempre chiedendo, non hanno questi suicidi? Non hanno un'altra possibilità di ripresentare sempre in terza dimensione? Sì, normalmente rinascono nella terza dimensione, ma prima che si incarnano passa molto tempo, non è un'immediata reincarnazione, devono purgare, hanno molto da purgare. Chi rinuncia alla vita evidentemente la desiderata la vita per poter ricordare, ma già pur con lo stato di disincarnazione. E quello che fanno loro è di tentare gli altri per liberare se stessi. Quando uno cade automaticamente lui si migliora. Sarebbe uno delle Dei tentatori, un odioso non può non tentare con questa caratteristica, e chi si fa tentare, si fa appassionare dall'odio, evidentemente cade e non riesce. Ma così facendo lui evoluziona? Certo, poi quando soltanto no. non fa cadere. No, quando fa cadere. Allora che Satana tenta la carne mentre Lucifero lo spirito. Ma a che livello è questo? Quando siamo fuori dal corpo o nel corpo? Quando siamo fuori dal corpo. Perché c'è un'entità padrona dell'anima fisica, dello spirito fisico. Fino a quando non sei purificato, fino a quando non sei sublimato. Quando sei sublimato non c'è né Satana né Lucifero che ti può tentare.
nosotros mismos podemos cambiar nuestro propio karma. Certo che lo possiamo cambiare. Certo che lo podemos cambiar. Nel momento in cui sei tentata. En el momento en que algo te tenta. E vinci la tentazione, hai cambiato Si tú il llegas karma. a vencer la tentación, has cambiado el karma. Ahora, cada vez. Cosa? Perché basta ogni volta. Cambi il tuo karma. Una tentazione, cambia. Se sei tentata a buttarti da un burrone e tu vinci questa tentazione, dici butti, hai cambiato il karma della morte violenta, del suicidio. A tirarse in algún puesto peligroso. Io posso vivere la vita stando attento di non andare a finire le sabbie amato o di sbattere la testa nel muro. E vivo la vita saggiamente. Tu vives la vita Vedi, vivere la vita è una mia scelta, è una scelta individuale. Si può vivere bene, si può vivere male. Si puede vivir bien o si puede vivir Si può vivere servendo, cioè cercando la verità e acquisirla e farne profitto. Si può vivere ignorando la verità e dando salvaguardia alle follie di vita e di morte, di morte. De afirmar que uno es contactado hasta demostrarlo, hay un gran trecho, ¿no? Como decía Eugenio, hay una montaña que escalar todavía. No es lo mismo decir yo soy contactado que demostrar realmente y fielmente che lo soy. Eso es lo que hace falta. Claro. Contattisti che poi sono data alla speculazione. Io ho sempre detto e lo ripeto, non ho mai venduto la verità e l'ho mai comprata, perché la verità non si vende e non si compra. Bene, di vedere si possono vedere, ma a vedere, ad essere contattista c'è una montagna da cavalcare. Perché il contattista deve affrontare lo schermo della gente e deve essere perseguitato. Che il contattista non può nascondere nessuna verità, né la può manipolare. Deve dirla così come deve essere detta. Costi perché ¿Y el diablo entonces, o el demonio, el diablo, Satanás, no sé, eso existe? No hay más diablo que el hombre. Si preguntas de Satanás, es diverso. Satanás es un hijo de Dios, que lo sirve, que tiene un trabajo muy desagradable, que es el de tentar a la especie humana, así como lo hace Lucifer. Lucifer tienta al ser humano en el espíritu. Satanás tienta al ser humano en el cuerpo, pero si lo hacen es porque han recibido la orden de Dios de hacerlo. ¿Por qué Dios querría poner bajo prueba a los seres humanos? ¿Por qué sería sino para obtener la calidad incorruptible que a él le interesa? De hecho, en el Padre Nuestro, aunque ahora haya sido modificado, también viene así. Viene, Padre Nuestro que estás en los cielos. Molti non si rendono conto che anche Dio può proporre la sofferenza dell'uomo quando è necessario. Che cosa c'è scritto nel Padre Nostro? Non indurmi in tentazione, ma liberami dal male. Ma perché lo farebbe Dio? Perché tenderebbe l'uomo? Per aiutarlo a liberarsi dalle scorie che lo tengono prigioniero nell'ignoranza? Nel tunnel del terrore della morte?
La morte non esiste. Non esiste soltanto per coloro che vincono la morte. Per coloro che non vincono la morte e subiscono la morte seconda, per quelle è una condanna terribile, che io non augurerei nemmeno al peggiore dei nemici. ¿Por qué querría Dios inducir en tentación al hombre? Sino para hacerlo evolucionar y ascender más rápidamente. Esos dos instrumentos de tentación sirven, que son Lucifer y Satanás, sirven a la voluntad divina para hacer que el hombre sea mejor. ¿Puede el hombre también determinar ser peor? Pagará las consecuencias. Jugar con las entidades desencarnadas es correr un riesgo muy grave. Existen entidades desencarnadas que pueden incluso decirte el futuro que vas a tener. O pueden hablarte de tu pasado. O te pueden revelar incluso descubrimientos científicos. Sin embargo, son engañosas porque lo que hacen es condicionar las almas. Por lo tanto, yo, como Eugenio ha aconsejado siempre, es mejor evitar este tipo de controles mentales, de ouijas, de escrituras automáticas y de meditaciones profundas, porque pueden ser poseídos por entidades no positivas. Las entidades positivas no operan y no responden a este tipo de llamadas. Que la gente lo sepa bien. Las entidades positivas no responden a este tipo de sistemas. Por lo tanto, si la gente quiere hacer pactos o quiere hacer cláusulas o quiere hacer lo que quieran hacer, es responsabilidad suya, pero tienen que estar muy advertidos de que con la dimensión de los desencarnados no se debe jugar ni bromear. Que el mal existe, que el mal existe. Claro, en la tierra, en el interior de la tierra, existe el paraíso, el purgatorio y el infierno. Y en el infierno, según Dante, hay, creo que eran 12 niveles de infierno. Por lo tanto, la gente debe estar muy atenta de no llamar y reclamar a estas entidades. Es decir, que no se trataría del demonio, sino que serían seres del bajo astral, digamos. Son seres que Estarían están engañando pagando, a la gente. seres que están pagando una culpa muy grave que tienen para poderse rescatar, rehabilitar, tienen la función de tentar a los seres humanos. Cada vez que un tentador te tienta y logra hacerte caer en la tentación, él se purifica. Bueno, no se purifica totalmente, pero asciende poco a poco en su labor. Sin embargo, los hombres, como decía Eugenio, desconocen que rechazando la tentación hacen evolucionar más deprisa a ese tentador. Mira vos. Sí, sí. Sí, a mí me llama la atención cómo todas las personas que canalizan, hay otro término que suelen usar, que permiten que en el cuerpo ingrese una entidad o algo. Los En mediums. casi todos los casos ingieren muchas bebidas alcohólicas o fuman mucho, ¿no? Es como si hubiera algún tipo de relación con las adicciones. Tienen serios problemas de equilibrios mentales. Pierden el control de sus mentes. De manera que hay momentos en los cuales no son ellos, porque están absolutamente, digamos, condicionados por estas fuerzas, por estas entidades.
Claro. Es Sí, muy sí. serio el argumento. Y yo repito que no merece la pena jugar a invocar a estas fuerzas. Os quiero leer un texto de Eugenio Siracusa, importante, que dice de esta manera: ¿qué significado tiene para vosotros, terrestres, la palabra humanidad? ¿Quién creéis de ser? ¿Creéis de ser los únicos poseedores de la inteligencia? La inmoralidad, la sodomía, la bárbara y sanguinaria violencia, la corruptibilidad de los valores espirituales y materiales, y la sed impagable de desarmonizar y inapagable, y la sed inextinguible de desarmonizar y de destruir los equilibrios naturales indispensables. ¿No son estos los frutos de vuestra cultura evolutiva? Las guerras, las revoluciones de poder y de tiranía, las religiones, los ritos y todo cuanto se practica para mejorar al hombre, entre comillas, son manipulaciones luciferianas para engañar, traicionar, para que el hombre crea poder hacer a Dios a su imagen y semejanza. ¿Qué otra cosa serían, según vosotros, habitantes de la tierra? Firmado los alienígenas y alieni, así como vosotros nos llamáis. Es un mensaje de Eugenio Siracusa, 6 de junio de 1989. Se debe pensar muy seriamente en los tiempos que estamos viviendo, porque son tiempos en los que podemos caer en un pozo muy oscuro o conquistar lo que el genio del amor y de la justicia, Cristo, nos ofreció, la corona de la vida eterna. A cada uno su elección. Bueno, maravilloso el mensaje. Muchísimas gracias, tanto a María Itinen como a Antonio, por habernos compartido toda esta información y bueno, todos estos saberes maravillosos de don Eugenio Siracusa, que la verdad que yo siempre digo y considero que fue, la verdad, más que un contactado, que fue, como ellos mismos lo dijeron en algún momento, ¿no? Algo así como el enviado de estos seres. El embajador. Nuestro hombre, dijeron ellos. El embajador. Nuestro hombre en la tierra, ¿no? Como una especie de embajador de estos seres en el planeta, realmente. Sí. Yo siempre lo he definido como uno de ellos entre nosotros. Exacto, sí, sí, uno de ellos entre nosotros. Sí, sí, realmente, realmente. Así que, bueno, gente, hasta aquí llegamos con el programa de hoy en la Matrix del Misterio y nos encontramos porque no vamos a parar, vamos a seguir compartiendo con todos ustedes todo el legado, todo el mensaje que dejó Eugenio Siracusa junto a los amigos Antonio y María desde España. Muchísimas gracias. Gracias a ti siempre. Gracias a ti. Y a él sobre todo, que nos permite hablar de él. Y de su verdad. Cielo y tierra la grande battaglia Armageddon. La luce contro le tenebre, il bene contro il male, l'amore contro l'odio, la pace contro le guerre. I grandi imperi del materialismo scientifico degenerato e degenerante prossimo al completo scretolamento. I prossimi eventi annunceranno agli uomini di buona volontà che il processo è alla fine e la sentenza purificatrice inevitabile. I partigiani del bene e quelli del male saranno